Jueves de maestros que dejan huella, y hoy le toca el turno estar con nosotros y nos sentimos muy honrados al doctor y maestro Carlos Manuel Valdés Dávila. Veamos de quién estamos hablando. ¿Quién es el maestro Carlos Manuel Valdés Dávila? Es doctor en Historia por la Universidad de Perpignan en Francia. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Sociales y cumplirá 24 años de servicio activo en la Universidad Autónoma de Coahuila. La vocación de docencia e investigación se percibe en el currículum vitae del doctor Valdés Dávila, quien en la Universidad Autónoma del Noreste, la UANE, de la que fue fundador en los años 70, participó en la formación y puesta en funcionamiento de la licenciatura en Ciencias de la Educación, impartiendo asignaturas en las primeras generaciones y logrando las más altas puntuaciones como docente en las evaluaciones estudiantiles. Desde 1978 se dedicó a promover y capacitar a los yaquis en Sonora, y de 1980 a 1985 hizo lo propio con los tojolabales de Chiapas. Entre 1985 y 1986 fue maestro investigador en la Escuela de Economía de la Universidad de Sonora. Fue fundador y director del Centro de Documentación Regional de la Universidad Autónoma de Coahuila. También su contribución a la ciencia histórica es prolífica, siendo director del Archivo Municipal de Saltillo de 1989 a 1994. Es fundador de la ahora Facultad de Ciencias Sociales y de la licenciatura en Historia, de la que fue director de 2009 a 2012. Es decano de esta institución educativa. También participó en los procesos de acreditación de la licenciatura en Historia y acreditó la calidad educativa de la Facultad de Ciencias Sociales hasta 2025. Dirigió el comité que se responsabilizó de la creación de la maestría en Historia del Noreste Mexicano y Texas, que funciona en la Facultad de Ciencias Sociales. Ha impartido la asignatura de Historiografía del Noreste Mexicano y Texas. Durante las 13 generaciones de la licenciatura en Historia, de 2008 a 2024, se han graduado alrededor de 190 estudiantes. El doctor Valdés Dávila ha impartido 12 asignaturas en los programas académicos de la licenciatura en Historia. Consciente de la importancia de la lectura para los historiadores en formación, donó 4,000 libros especializados de su acervo personal para que fueran a la biblioteca institucional de la facultad, cuyo nombre, Carlos Manuel Valdés Dávila, se le puso como un homenaje al maestro fundador. En la UADC y en otras instituciones nacionales y extranjeras ha sido director o codirector o lector y sinodal de al menos 21 tesis de grado, licenciatura, maestría y doctorado, terminadas y defendidas varias de ellas con mención honorífica. Es integrante del cuerpo académico Historia Regional y Cultural de la Facultad de Ciencias Sociales. Desde 2010 forma parte del Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente tiene nombramiento como investigador nacional nivel 2. En la actualidad lidera el proyecto del Archivo Histórico de la Parroquia de Santiago de Monclova. También ha escrito 40 reseñas, ensayos, capítulos y artículos publicados con arbitraje, destacando en 2010 con aquel tema de cómo don Dieguillo Indio Coechal vivió dos vidas, la propia y la que le colgaron. Tiene 20 libros como autor, coautor y coordinador, destacando Los Bárbaros, El Rey, La Iglesia, Los Nómadas del Noroeste Novohispano, así como diversos títulos más publicados por el Fondo de Cultura Económica. Ha escrito y publicado 7 manuales para el uso de los estudiantes de sus clases de hermenéutica, escritura de la historia, investigación cualitativa y fundamento de análisis de fuentes, entre otros. Ha participado como divulgador en congresos nacionales e internacionales, así como organizador de eventos académicos para fortalecer la formación de los historiadores de la Facultad de Ciencias Sociales. También, entre los muchos premios, galardones y reconocimientos de los que ha sido objeto, destaca el Premio Francisco Javier Clavijero, mención honorífica, otorgado en 1996, la Presea Saltillo en 2003 y la Presea Bienal Vito Alessio Robles al Mérito Histórico en 2007. Por su impecable e intachable expediente académico laboral y por su compromiso de continuar colaborando en la docencia y la actividad investigadora, el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales y el claustro de maestros de la propia facultad lo nombró profesor emérito de la Universidad Autónoma de Coahuila hace tan solo unos días, nombramiento y galardón que recibió de manos del rector Octavio Pimentel Martínez. Por todo lo anterior, es un honor y un privilegio muy grande recibir hoy en el noticiario Despega con Chuchuy de Tele Saltillo
al maestro e historia Carlos Manuel Valdés Dávila, nuestro maestro que deja huella de este día. Bienvenido, maestro. Muchas gracias. Qué impresionante trayectoria. Estamos muy orgullosos de tener un maestro investigador como usted. Qué bárbaro. Gracias. Maestro, ¿cuál es su mayor satisfacción de toda esta trayectoria tan bonita? Bueno, son varias, depende de cuál sea. De cada área. Sí, por ejemplo, viví 11 años con indígenas. Eso es una cosa que para mí pues es parte de mi vida, pero además es una parte muy feliz. O sea, sí, vivía con problemas, no tenía casi dinero, etcétera. Fui agredido bastantes veces por la policía en Chiapas y también fui expulsado del estado de Sonora por apoyar a las mujeres yaquis, pero pues, son parte de la vida, digamos que me enorgullece, no por creer que yo soy algo especial, sino porque, digamos, me tocó hacerlo, o sea, digamos, llegué ahí y pues me entusiasmé mucho, o sea, viví feliz, ¿no? Aprendí la lengua, ya la olvidé porque hace 40 años que la usé, pero sí una experiencia verdaderamente de la que no me puedo arrepentir. Gracias a las mujeres yaquis a las que alfabeticé, y yo, como no había nada que leer en yaqui más que el Nuevo Testamento, entonces cada día inventaba creaba con un viejo yaqui, don Jesús Robles, que era muy bueno en español y en yaqui, hacíamos pequeños textos para que las mujeres leyeran parte de su historia. Y entonces ellas no conocían más que hasta el Porfiriato, ignoraban todos los 150 años que estuvieron los jesuitas. Entonces, cuando yo les hablaba de esa época, se emocionaban y decían, siga adelante, haga más textos, haga más textos. Entonces, a partir de ahí me hice historiador, porque yo no era historiador, era nada más educador. ¿Pero qué lo llevó a Sonora, al área de los yaquis? Bueno, primero estuve con los tojolabales en Chiapas. Y de ahí, pues me enviaron los indígenas a trabajar con los yaquis. Es algo muy curioso. Va a venir en mi próximo libro que ya está listo, ahí voy a explicar esto. Pero, ¿qué me llevó? O sea, yo viví en Europa 7 años. O sea, trabajé en la Universidad de Lovaina, que es una gran universidad. Estuve 4 años, ¿verdad? Pues tuve que abandonar esa universidad y me fui a París y ahí estuve 3 años, saqué ya 2 maestrías, ya tenía una licenciatura y posteriormente pues me vine a México y con mi esposa recién casado dijimos pues tenemos que hacer algo por la gente más necesitada y nos fuimos a Chiapas de una manera muy ingenua. ¿Se llevó a su esposa? Sí, por supuesto, recién casados. Ingenua, como digamos inocente. Decíamos, ¿en qué podemos servirle a los indígenas? Y ellos como que no necesitaban nada de nosotros. Por ejemplo, casi nadie sabía leer y escribir. Y les proponíamos, les enseñamos, decían, ¿pero para qué? Y tenían razón. ¿Para qué saber leer y escribir si no hay nada que leer y no hay nada que escribir? Y entonces cuando empezamos a luchar por los intereses de ellos, por ejemplo, a luchar contra INECAFE, contra CONASUPO, contra el Banco de Crédito Rural, contra las madereras, entonces ellos se dieron cuenta que necesitaban saber leer y escribir. ¿Estar documentados? Sí, que saber para matemáticas. Poder defenderse. Saber aritmética. Sí, por ejemplo, les pagaban cada árbol en 60 pesos. Los árboles no son como los de aquí, son árboles enormes, ¿verdad? O sea, de 25 metros y digamos rectos. Entonces, valen mucho. Cada árbol nos daba cuando menos 3 metros cúbicos de madera, pero había unos que nos daban hasta 7 metros y les pagaban 60 pesos, cuando cada metro costaba 1,390 pesos. Entonces, era un robo despiadado. Fíjese, y entonces luchamos para que nos pagaran lo que valía. Usted dice en contra y menciona varias instituciones que deberían de ser de apoyo. Sí. O sea, una incongruencia total. Total. Quiero aclarar una cosa, que los enemigos de los tojolabales eran todas las instituciones federales, eso lo aclaro mucho, y eran enemigas, y las fuimos derrotando una tras otra. Le pongo otro ejemplo muy sencillo, ¿verdad? Producíamos café, el mejor café, pero, ¿cómo se llama? Nos pagaban 14 pesos el quintal el INECAFE.
O sea, El quintal. que son 42 kilos. 14 pesos por 42 kilos. Es un robo en despoblado y de ahí salieron millones y millones de pesos y de dólares para los burócratas. Entonces rompimos con ellos y nos fuimos directo a la venta y le vendimos a Alemania directamente, ¿verdad? Y de repente nos llega un cheque de este tamaño por la Chemical Bank de Nueva York por $120,000. Era un dineral en aquel tiempo, estoy hablando de 1979. Se traducía por 3,5 millones. Cuando usted dice nos llega esta cantidad, ¿se refiere a la comunidad? A las comunidades. Okay. Sí, por supuesto. ¿En qué se emplearon? En repartirlos entre todos los que habían puesto de acuerdo a los quintales. Pero déjeme aclararle una cosa, si el INMECAFE nos pagaba 14 pesos por quintal, los alemanes nos pagaron 14 pesos, pero por kilo. O sea, 42 veces más que el gobierno federal, los raterísimos, ¿verdad? Entonces, bueno, fue un triunfo, por ejemplo, extraordinario. Ya nosotros vendíamos directamente, ¿verdad? Y pues INMECAFE, inmediatamente, pues ahí está el comunista, o sea, Carlos Valdés, ¿verdad? O sea, ¿cuál comunista? O sea, simplemente se trataba de... ¿Justicia? Sí, justicia, sumas y restas, o sea. Ahora, me preguntó usted, ¿qué hacían con el dinero? Primero, dárselo a cada quien según lo que puso. Pero un muchachito como de 15 años de repente dijo, bueno, ¿y por qué nosotros no hacemos nuestro propio banco? Y entonces empezamos a pensar en crear una unión de crédito y cada quien puso el 10% de lo que había recibido. Y entonces de repente teníamos como 120,000 pesos en el banco, que era un dineral para los pobres indígenas. Sí, claro. O sea que ellos de veras... ¿Nunca lo habían visto juntos? Nunca, jamás. Incluso la mayor parte de ellos usaba zapatos, o sea, andaban descalzos. Y de repente compramos un autobús, ¿verdad? Y ese autobús nos dio dinero, lo íbamos juntando y compramos otro. Llegamos a tener 4 autobuses, 7 tractores, molinos de nixtamal, ¿verdad? Porque las mujeres sufrían mucho. Tenían 2 problemas. Todas las mujeres mayores padecían de los ojos por el humo que estaban viviendo todos los días y de la espalda porque estaban agachadas con el metate, ¿verdad? Cuando pusimos los molinos, automáticamente las mujeres dejaron de padecer de sus 2 problemas. Y además hicimos relaciones con el IPN, que nos mandaban a sus muchachos que estudiaban medicina para hacer servicio social, y la UNAM también. Y luego de la Universidad de Puebla, que tiene expertos en ojos, nos ayudaron en todo con eso. O sea, jugamos con las cosas, ¿verdad? En el mejor sentido de la palabra, porque las universidades estaban felices de que les diéramos un lugar, una apertura a sus estudiantes, y sus estudiantes vivían felices porque los indígenas los trataban muy bien. Y porque verdaderamente iban y hacían labor social. Por supuesto que sí. Oiga, actualmente, ¿quién defiende, quién vela por los intereses de nuestros indígenas? Bueno, es algo muy difícil, pero bueno, lo que hizo López Obrador en regresarles una parte de sus tierras y una parte de su agua, era algo que era un clamor ya desde la época porfiriana. Quiero decirle que incluso, digamos, gente de Saltillo como don Vito Alessio Robles, y también Lázaro Cárdenas combatieron a los yaquis, los combatieron con armas. A mí que no me salgan con cuentos. O sea, ahora, pues era el porfiriato, era otro tiempo, o sea, pero los yaquis fueron tal vez el grupo más maltratado de la historia, digamos, del siglo XIX. Pero los tojolabales, desde el primer día, desde que llegó Hernán Cortés, porque él llegó a las Cibueras y llegó hasta Honduras, ¿verdad? A los tojolabales los trataron pésimamente. Y les quiero decir quién. La orden de predicadores, o sea, los sacerdotes, digamos, que dependían o que habían dependido del obispo de Chiapas, ¿verdad? O sea, esto es increíble. Durante tres digamos, siglos, los dominicos maltrataron a los tojolabales y los trataron como esclavos, ¿verdad? Y era tan grave que ni siquiera tenían nombre, o sea, no se llamaban tojolabales, se llamaban los que hablan la cuarta lengua.
o sea, ni siquiera les daban una entidad, ¿verdad? Entonces, cuando, y esto es algo bien curioso que va a aparecer en mi próximo libro que viene dentro de un mes. ¿Quiénes liberaron a los tojolabales al final? En 1918 fueron los villistas. Es algo increíble, porque los villistas llegaron desde el norte llegaron hasta no fue allá. Villa, fueron los villistas. Claro. Y entonces dijeron, bueno, ya son las tierras de ustedes, nada más respeten el templo y la casa grande. Y los tojolabales, hasta el día que yo estuve ahí, jamás tocaron la casa Profe, grande. pero usted fue y les transformó la vida. Bueno, era mi obligación, sí. ¿Y cómo lo dejaron ir? ¿No lo vieron? No, yo me fui solo porque yo creo que llega el momento en que uno dice, ya les enseñé lo que sabía, etcétera, y yo tenía un hijo ya, chiquito de 7 años, y dije, bueno, ahora sí tengo que pensar en él, pero nos fuimos todavía a vivir con los yaquis otros 3 años, 3 y medio, y pues ya me regresé a Saltillo porque mi niño ya estaba grande, etcétera. Oye, con tanto tiempo, pues uno pues se va enganchando también de ciertos hábitos y demás. ¿Alguno que todavía le quede por ahí? Bueno, la responsabilidad del amor por los campesinos, una cierta obligación hacia ellos. De hecho, ahorita trabajo con mucho gusto con los campesinos de aquí de General Cepeda, que han sido pues gravemente ofendidos por el basurero de residuos tóxicos, que verdaderamente se los impusieron con mentiras, con engaños, ¿verdad? Y que les ha hecho mucho daño. Hay mucha gente que se ha enfermado de varias cosas, precisamente porque respiran todo lo que traen de toda la República Mexicana, cosas tóxicas. Y también pues les han estado robando su agua. Entonces, ahorita estoy trabajando con ellos y estoy haciendo su historia también. Oiga, maestro, ¿y ha regresado a Chiapas? ¿Ya ha regresado a Sonora de visita? Sí, por supuesto. ¿Y cómo lo sí. reciben? Muy bien. Fui a Chiapas con mi hijo porque precisamente todos lo habían conocido chiquito y ahora lo veían grande. Nos trataron de maravilla. Y este libro que va a aparecer es sobre los tojolabales. Espero que pues poder regalárselos dentro de un mes más o menos. Vamos a estarlo que se venga a esperando. platicarnos ya cuando esté listo. Oye, bueno, ¿cómo encontró la comunidad? Las comunidades, ¿cómo las encontró? Ahora, muy cambiadas. En aquel tiempo, pues sí, como le digo, todas las casitas eran de madera, pero digamos con excremento de vaca, etcétera. Ahorita toda la gente tiene casas de blocks, ¿verdad? Yo no lo justifico porque era mejor lo anterior, pero ya mejoraron. Le puedo decir algo que puede parecer escandaloso. No había una sola familia, una sola casa de las 24 comunidades donde trabajé, o sea, miles de personas, nadie tenía excusado, nadie. O sea, ¿a dónde iba uno al baño? Al primer árbol, ¿verdad? Al monte. Sí, ahorita todos tienen excusado, tienen agua, tienen baño y tienen casa, de construcción. Digna, digamos. Sí, cómo no. Oiga, en estos años, 40 años, 36 que dejé eso, han mejorado mucho. Y yo no me puedo poner porque fuera muy bonito que sus casitas de paja y todo eso. No. ¿Y no fueron por ustedes los presidentes municipales y el gobernador en turno diciendo, saca ese señor de ahí porque nos anda alborotando a la gente? Ya me habían echado fuera, así es que ya no, ahora ya no. No, pero qué bárbaros, los tenían olvidados completamente. Absolutamente. Fíjese cómo desde el primer día, desde Hernán Cortés, 1529, que es cuando entra él a las Cibueras, hasta 1918 se liberaron, incluso adquirieron nombre. Les dijeron los villistas, ¿y cómo se llaman ustedes? Pues somos baldíos. ¿Pero qué es baldío? Es que están disponibles para lo que quieran los españoles. Y entonces dijeron, bueno, pero ¿cómo se quieren llamar? Bueno, nosotros hablamos una lengua que se llama la lengua verdadera. Tojol Abal, hablamos lo verdadero. Y entonces, ¿y cómo se quieren llamar? Huidic, Jotic, o sea, somos los verdaderos hombres. Y entonces ahorita se llaman tojolabales, los que hablan bien. Es un nombre muy bonito que se los dieron a los villistas en 1918 y ahora pues ya tiene nombre. Es increíble. Es el grupo humano de toda la República Mexicana que nunca tuvo libertad.
Siempre fueron esclavos de los padres dominicos. Eso es lo que es increíble, viendo que el gran defensor de los indios, Fray Bartolomé de las Casas, era dominico. Y sus subordinados hicieron todo lo contrario. Explotaron a los indios hasta como que suele llegaron. pasar. ¿Y por qué se retiraron los predicadores? Cuando Juárez, recuperó todas las tierras de la iglesia, automáticamente los predicadores tuvieron que retirarse. 1859, que eso lo dictó en Veracruz. Y entonces, de repente quedaron libres, y pues algunas familias de Chiapas inmediatamente se fueron sobre ellos, y por eso fue hasta el 18 que se liberaron. ¿Y en estas pláticas no discute usted con don Raúl Vera, que es dominico? Sí, ahí aparezco en las fotos. Sí, cómo no. Yo le he dicho eso y dice, bueno, me duele mucho que hayan sido mis hermanos, pero así fue, yo soy historiador. Porque también él es defensor de de la gente de Chiapas, ¿no? Sí, él vivió ahí. Y trabajó mucho por la gente de Chiapas. Sí. Profe, ¿usted en dónde descubre este amor, esta pasión por enseñar? Bueno, yo había estado preparándome durante años para ser sacerdote, ¿verdad? No me ordené jamás, o sea, no lo fui jamás. Pero entonces sí, yo me consideraba a mí mismo como un maestro, un instructor, y en eso soy bueno, soy un buen maestro, ¿verdad? Pero entonces cuando a las yaquis les enseño a leer y escribir, y que ellas me dicen, escriba más sobre nuestro pasado, ahí me hice historiador. Sí. Y es algo muy, muy bonito, sí. Y no me arrepiento de nada. Profesor, ¿y de su carrera docente? ¿Su mayor satisfacción? Bueno, haber fundado la Facultad de Historia. Sí, es una gran satisfacción esa. Y la otra, ser director del Archivo Municipal de Saltillo. Fui 6 años director. En ese bellísimo edificio que está ahí. Ese bellísimo. Y que mucha gente no lo valora y mucha gente no lo conoce. Así es. Oye, ¿qué le falta, maestro? ¿Qué le falta? Digamos, entiendo que vienen libros que se están cocinando todavía, pero usted en lo personal, no sé qué siente que todavía le falta por hacer. Es una buena pregunta, sí. Bueno, viene el libro sobre los tojolabales, que yo no pensaba en ellos ya desde hace 35 años, porque yo los dejé ya, pero ellos me hablaron y ya fui a Chiapas 2 veces y me pidieron que escribiera su historia. Eso ya viene. Pero, ¿qué viene ahora? Pues me están haciendo la traducción de un libro en la Universidad de Texas, y la Universidad de Texas me encargó un libro más, y ese lo acepté inmediatamente porque va con lo que he trabajado. Quieren que haga un libro sobre la comida de los nómadas de Coahuila y Texas. Y tengo una información vastísima sobre eso, qué comían. Pero incluso he descubierto algunas recetas, que es algo increíble. Porque los franciscanos, que llegaron a hablar muy bien la lengua de los indígenas, el carancagua, que es coahuilteco, ¿verdad? Nos dejan eso, le dicen al rey, mire usted, su majestad, lo que hemos comido, y entonces eso lo encontré en Sevilla. Y he encontrado muchísima información sobre Oye, ¿qué ingredientes son los que predominan? Bueno, el mezquite es fundamental, las tunas también, ¿verdad? Pero descubrieron muchísimas cosas, o sea, comían nueces, las nueces de aquí, de este lugar, ¿verdad? Y hacían mezquitamal. O sea, el mezquitamal ya existe desde el siglo XVII aquí en Coahuila, ¿verdad? Eso que dicen que el tamal es de la Ciudad de México, están equivocados. Aquí se hacían mezquitamal. Claro, como no había maíz, no eran de maíz, pero sí se llamaba mezquitamal. De mezquite, con carne y con nueces. Ese es uno de los descubrimientos que hice como recetario, ¿verdad? O sea, hay un franciscano que hablaba la lengua y dice, lo que comí es lo más sabroso. Dice, revuelven los frijoles, las nueces, el mezquitamal. Como para a mí no me creen revivirlas, cuando les digo que hay más historia de Coahuila en las universidades y bibliotecas de Texas que en las propias universidades y bibliotecas de Coahuila. Tiene usted razón, así es. Hay demasiada historia de Coahuila ya. Así es. Ahora, de Texas me están encargando este libro. O sea, quiere decir que ellos ya se dieron cuenta de que tengo mucha información que ellos no conocen, porque yo he visitado 26 archivos, he consultado hasta Roma, No se imaginan la información que hay en Roma sobre Coahuila. Es vastísima. En Roma. En Roma, de los jesuitas. Pero hay también el archivo secreto franciscano, que el Papa Francisco dijo nada de secretos,
y abrió eso, donde vienen muchos pecadillos, ¿verdad? Pero él dijo que se conozca la historia. Fíjense que hay una cosa muy bonita del Papa Francisco, y esto es reciente, hace 2 meses, que mandó una carta, que es carta suya, en donde le dice a los cristianos cómo deben de hacer la historia. Déjense de santos, déjense de santas y de heroísmos y de suicidios. Dedíquense a hacer la historia del pueblo de Dios. Eso es bien interesante del Papa Francisco. Ya déjense de los grandes hombres, dedíquense a la gente pobre. Y ahí está la riqueza. Ahí está la riqueza. Ahí está la riqueza. Qué interesante, maestro. Háblenos de ese homenaje que recibió hace unos días por parte de la universidad. ¿Qué significó para usted? Bueno, es como un regalo, ¿verdad? O sea, no significa ni un peso más. O sea, voy a seguir ganando el mismo salario. Bueno. Pero para mí, digamos, el regalo que no tiene precio es que me dan libertad de trabajo y tiempo. O sea, yo puedo emplear el tiempo en lo que quiera. Entonces, por ejemplo, en junio voy a Roma. Y en Roma, les digo, hay miles de documentos. Yo conozco los documentos de los jesuitas, pero desconozco los de los franciscanos. Entonces, pues voy a ver qué encuentro. ¿Y cómo le hace para que le abran las puertas de las bibliotecas y lo deje consultar? Se batalla. Pero, por ejemplo, para Roma, le pedí una carta al señor obispo, de don Raúl Viera, y me dijo, yo tengo amigos que te van a abrir las puertas y yo te doy las cartas para que te dejen consultar, porque les da miedo de que uno encuentre cosas feas, pero él dice, pues es la historia. Es la historia. Sí. Pueden ser feas, también encuentra uno cosas bonitas. Claro. Heroísmos y todo eso, sí. Profe, ahora cómo ve las nuevas generaciones, ¿están interesados en seguir en el tema, en la historia? La respuesta no es así pareja. O sea, hay grupos y yo no entiendo todavía por qué hay grupos de estudiantes que son sumamente, digamos, interesados en la historia, en el pasado. Y hay grupos que son un poquito flojos y que andan un poco perdidos, ¿verdad? No entiendo yo por qué. Me imagino que en algunos grupos hay, digamos, por casualidad, algunos líderes o lideresas, muchachitas, que jalan al grupo, ¿verdad? Y que lo comprometen más, ¿verdad? Pero, bueno, la pregunta sería, sí hay muchos alumnos jóvenes que verdaderamente se interesan en recuperar el pasado y el pasado de la gente, no el pasado de Venustiano Carranza y de Zaragoza, etcétera, que eso ya se hizo, ya no tenemos por qué estar sobre los 4 grandes hombres. Hay miles de personas, mujeres, niños, delincuentes, negros, esclavos, etcétera, a los que hay que trabajar. Maestro, nos dicen aquí, y lo desconocíamos, que usted tiene otra gran pasión, los coros gregorianos. Sí. Platíquenos de eso. Bueno, como fui seminarista, todos los días cantábamos gregoriano, y entonces aquí nos juntamos un buen grupo de ex seminaristas. Estaba un ex sacerdote también, que ya estaba casado, y entonces nos pusimos a cantar, a recordar, como todos sabemos latín. O sea, yo estudié latín 5 años y hablé en latín 3 años. Antes era obligado, si estaba en el seminario. Sí, y nos daban clases en latín. O sea, se hablaba latín, ¿verdad? Y entonces dijimos, pues vamos a recuperar el canto gregoriano. Y entonces la única manera de que nos interesara era ir a cantar a los templos. Y entonces cada domingo cantábamos en una iglesia diferente y a la gente le gustaba. ¿Y ahorita dónde lo hace? No, ya se acabó el grupo, sí. Murieron varios de los compañeros, murió el director, etcétera. Es una pena, pero bueno, tenemos que morirnos algún día. Claro. Pues además es una música bellísima. Esa a veces la pongo para concentrarme, sí. Qué interesante. Sí. Maestro, podríamos quedarnos horas y horas y horas y seguíamos platicando con usted. Ya nos tenemos que ir, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Le pedimos que cuando tenga listo el libro se lo traiga y platiquemos otro ratito sobre esto. Y seguramente para toda la audiencia, como lo es para nosotros, pues ya estamos muy interesados en conocerlo y deleitarnos con eso. Con mucho gusto. Esta es su casa, maestro. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias.